continuamos con más aquí en Economía para Todos y vamos a continuar hablando de este tema que ha aprobado el dictamen como dictamen la Comisión de Economía del Congreso de la República. Y para ello vamos a conversar con Aldo Ferrini, él es gerente general de AFP Integra. Ya está con nosotros. Aldo, muchísimas gracias, bienvenido a Economía para Todos. El Congreso acaba de aprobar, la Comisión de Economía, para ser exactos, pues habilitar otro retiro. Sería el sexto retiro ya en lo que va de la pandemia. Ya está un poco más de 18.000 soles. ¿Cuál va a ser el impacto? Primero tu lectura, ¿no?, de esto que está haciendo el Congreso de la República con los fondos de pensiones. Hola Valeria, gracias por la invitación. La verdad es que es preocupante. Porque todos los entes técnicos que han sido invitados al Congreso a evaluar este retiro han estado en contra. SBS, MES, Banco Central de Reserva, incluso entes internacionales como la OECD y además las clasificadoras de riesgo, ¿no?, que han atribuido a la reducción de riesgo país el efecto de retiro de los fondos de pensiones. Entonces, no se entiende cómo el Congreso puede aprobar un dictamen como este cuando toda opinión técnica que ha sido solicitada por ellos ha dado una opinión contraria, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, estamos hablando, como tú bien dices, del sexto retiro. Llegaríamos a casi 100.000 millones de soles que se habrían devuelto desde el inicio de la pandemia, principalmente a ciudadanos o afiliados que estaban trabajando en el momento de hacer el retiro. Por lo tanto, ni siquiera es que estos retiros benefician a la población más vulnerable. Por lo tanto, no hay una lógica, no se entiende por qué en este momento el Congreso aprueba con esta premura un nuevo retiro de los fondos de pensiones, ¿no? Porque estamos hablando, Aldo, de nuevamente esta mirada un poco, no sé si minimalista, no sé si irresponsable por parte de las autoridades de nuevamente beneficiar a aquellas personas que están en la formalidad, ¿no? El aumento del sueldo mínimo de 930 a 1.045, por ejemplo, uno de ellos. El retiro de AFP nuevamente está apuntando a aquellas personas que gozan, digamos, de este beneficio de que cuando lleguen a la edad de jubilación puedan tener una pensión. Ahora, ¿cuántas personas, si es que esto se llega a aprobar en el Congreso, se quedarían sin un sol en sus fondos de pensiones? Mira, nosotros calculamos que llegaríamos a entre 5 y 6 millones de personas que se quedarían sin fondo de pensiones, que se quedarían con cero en su cuenta individual. ¿Esto contando todos los retiros anteriores? Eso contando todos los retiros anteriores. ¿Y se estima más o menos cuánto dinero se podría salir, digamos, del sistema de pensiones? ¿Es que esto se llega a aprobar? Estamos hablando de cerca de 30.000 millones de soles. Los últimos números que hemos calculado son en 28.000 millones de soles, que es entre 25 y 30% de los fondos que estamos administrando. Realmente sin ninguna lógica, ¿no?, como decía anteriormente. ¿Cuál va a ser el golpe, Aldo, o las implicancias económicas de esto? Porque probablemente muchas personas dirán en casa, bueno, si hay personas que lo necesitan, quieren ese dinero para invertir o qué sé yo, pero ya en la economía, en el mediano y largo plazo, ¿cuál va a ser las implicancias económicas que esto va a tener? A ver, la primera y más evidente es que estamos condenando al país a ser un país sin pensiones. Y esto suena muy lejano, pero en realidad es sumamente preocupante, porque hoy día nosotros tenemos dos sistemas, el de la ONP y el de la AFP. A los de la AFP le están permitiendo retirar su fondo todo el tiempo. Y no creamos que si se aprueba estas 4 IT van a ser las últimas. Me queda claro que el Congreso va a seguir vulnerando los fondos de pensiones si se permite que aprueben esta. Por lo tanto, los afiliados al sistema privado van a quedar sin pensión. ¿Por qué el Estado tendría que darles una pensión futura a los de las AFP que retiraron todo cuando el de la ONP que no retiró y ahorró también le da una pensión? Entonces, habría un nivel de injusticia inmenso de cara a los ciudadanos. Entonces, hay un efecto país sin pensiones. Y segundo, vas a tener un efecto de corto plazo de inflación.
estás inyectando 25.000, 30.000 millones de soles a la economía peruana en personas que van a destinarlo principalmente al consumo porque son personas que ya están trabajando y van a generar un incremento de precios que va a terminar afectando a los más vulnerables, que son justamente los que se quiere proteger y los que no van a retirar nada del fondo de pensiones porque no tienen fondo de pensiones. Y el tercer efecto, perdón, que es sumamente importante, es que sería casi un hecho que vamos a tener un nuevo golpe de las clasificadoras de riesgo. Ya dijeron con los retiros anteriores que fueron parte de la razón por la cual nos han bajado la clasificación. Es evidente que un nuevo retiro va a contribuir a una nueva reducción en la clasificación de riesgo que incrementaría las tasas de interés para todos los peruanos. Aldo, y de repente quizá muchas personas en casa se estarán preguntando ¿cuál es el beneficio, ¿no? ¿Qué propuesta existe, digamos, para beneficiar a aquellos aportantes a las AFPs que probablemente en ese momento sí necesiten el dinero para algo, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta adecuada sin perforar, digamos, el sistema de pensiones? A ver, dos cosas, ¿no? Primero hay que tener en claro que ya se entregaron 65.000 millones de soles. Eso ya es un hecho, ya se entregó justamente para superar estos momentos de crisis de la pandemia. Eso punto número uno. Punto número dos, lo que tenemos que procurar es, si vamos a entregar beneficios a los más vulnerables. Ajá, los que no tienen trabajo, focalizarlos, los que no tienen trabajo, pero sin atentar con las pensiones. Entonces, si el Ejecutivo o el Gobierno o el Congreso quiere beneficiar a aquellas personas, creo que hay mecanismos más focalizados como bonos, como algún tipo de subsidio a la energía eléctrica, que pueda ayudar a tener un mejor pasar en estos momentos complicados. Pero acá no es que el Congreso esté ayudando a los ciudadanos. Está permitiendo que los ciudadanos se financien con su propia plata. O sea, acá no hay una ayuda del gobierno. Es la plata de la gente que está siendo utilizada por ellos mismos, en detrimento de su pensión. Por lo tanto, hay que entender que el apoyo del Estado a los más vulnerables no se está dando desde el Estado, sino desde los propios ciudadanos con su ahorro destinado a la pensión futura, ¿no? Estamos viendo ya, Aldo, el fin del sistema de pensiones de las AFPs, porque claro, son 6 veces retiros en menos de, bueno, un poco más de 2 años. Si se concreta esta propuesta del Congreso de la República, se aprueba en el Pleno del Congreso, ¿es el fin del sistema de pensiones de las AFPs? A ver, es una buena pregunta y qué bueno que me la hace, porque nosotros venimos alertando que los retiros eran una gran amenaza para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Y lo estamos viendo, ya vamos en el 6º retiro. ¿Es el fin del sistema de pensiones en el Perú, de las AFPs? Creo que le hace un daño inmenso a las pensiones en el Perú. Las AFPs somos parte del sistema, por lo tanto, hay un daño inmenso también a las AFPs. Pero, y acá con aras a que algunas personas no me crean, me parece secundario lo que pueda pasar con las AFPs. Acá lo que realmente tenemos que proteger es el derecho a las pensiones de los peruanos y cómo construimos pensiones a futuros. Para eso tenemos que tener un sistema que funcione, que esté conectado. Y por eso hemos impulsado nosotros la reforma. Tenemos que tener una reforma que dé pensión mínima, que procure una pensión universal, que realmente nos dé cierta seguridad hacia el futuro. Y cuando tengamos definido ese esquema, esa estructura de sistema, nosotros como sector privado entraremos a competir en ese nuevo sistema y veremos cómo nos va. Pero acá estamos mezclando el daño supuesto a la AFP cuando el daño real es al ciudadano. El remedio, digamos, resulta peor que la enfermedad, y esto es algo que se está promoviendo desde el Congreso de la República. Sin duda. Aldo, y por ejemplo, en el caso, escuchaba yo a la congresista Sigrid Bazán decir, pero en Chile también ha pasado algo similar, en Chile se está retirando. ¿Qué respuesta le damos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, entre el sistema que ocurre en Chile y la peruana? A ver, creo que si alguien hace algo mal, no tenemos por qué copiarlo, ¿no? Y digamos, en Chile también tenían el sistema de AFPs y algunos congresistas decían
el problema viene de Chile. No, vulnerar los sistemas de pensiones le hacen daño a los ciudadanos. Y los congresistas que están apoyando un retiro no están diciendo cómo se van a pagar las pensiones futuras. Si quieren retirar los fondos de pensiones, yo les como ciudadano, ya no como trabajador, como ciudadano, les pido dos cosas. Uno, sinceridad, que digan que no van a haber pensiones en el futuro. Y dos, si no hay esa sinceridad, que digan cómo van a financiar las pensiones en el futuro. Entonces, no pueden pedir devuelve y sin explicar cuál va a ser la pensión. Entonces, por lo menos que sean consecuentes. Y esa es la mínima responsabilidad que le debemos exigir a los congresistas del país. Aldo, ahora, tú mencionabas, claro, que estas medidas vayan de la mano con propuestas que se puedan sostener en el tiempo. Una de ellas fue la reforma integral del sistema de pensiones. ¿En qué quedó eso? Porque parece que había sido como un saludo a la bandera, se esperaba de repente una propuesta un poco más concreta. Me parece que la ex congresista Omonte estuvo a cargo de esta comisión especial. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué es lo que se llegó? ¿Se llegó, digamos, a algún acuerdo? ¿Se concretó algunas medidas? ¿O simplemente fueron promesas y promesas que se hicieron gaseosas? No, se trabajó en una propuesta que no llegó a mayores, no superó las etapas. Creo que la propuesta Omonte tenía aspectos interesantes, tenía aspectos en los cuales nosotros estábamos, como asociación de FPs, en contra, que era darle al Estado la gestión total de los fondos. Creo que el Estado no está preparado para gestionar los fondos ni ayer ni hoy, pero creo que hay aspectos interesantes de esa propuesta para implementar, de esa propuesta de reforma, como hay propuestas que se pueden rescatar, como también hay una propuesta que trajo el MES, la OSD, desde la asociación también hemos puesto propuestas, y creo que hoy lo que debemos hacer es empujar una mínima reforma, pero la verdad es que después de años empujando o pidiendo reformas, yo lo que veo es que falta voluntad política. Y si no encontramos esa voluntad política va a ser muy difícil. Nosotros desde la asociación estamos convencidos que es necesaria una reforma y nos sentaremos con quien nos pida a trabajar en un sistema que sea mejor para todos los peruanos. Aldo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, explicándonos el impacto económico y también a largo plazo de aquellas personas que se van a quedar sin un solo sol en los fondos de pensiones. Esperemos que el Congreso de la República esté a la altura y además pues plantee pues una reforma a la par, ¿no? Se retome lo que se había avanzado eso en la comisión especial que había presidido la excongresista Omonte en su momento en el Congreso anterior. Hacemos una pausa, no se mueva, regresamos con más aquí en Economía para Todos.